retener. En cuanto a mí, ha sido una bendición poder tener estos tiempos de estudiar la palabra, de leer la palabra desde Génesis 1 y ya vamos en el capítulo 26 y espero y confío que cada uno hayamos conocido cosas diferentes a las que antes habíamos tenido en nuestra vida. Entonces abramos nuestra Biblia en el capítulo 26 de Génesis y vamos a ver cómo la historia se repite. Génesis capítulo 26. Permítame darle gracias al Eterno por su palabra, invocar su nombre glorioso y santo. Padre, muchísimas gracias. Delante de usted estamos, Rey. Tu palabra es verdad, tu palabra es vida. Tu palabra direcciona nuestras vidas, Señor. Tu palabra nos dice lo que fue, lo que es y lo que será nuevamente, papá. Porque lo mismo que fue será, porque no hay nada nuevo debajo del sol, Señor. Así que muchas gracias por habernos dado este entendimiento, Señor Padre, y estar atentos y estar dispuestos. En Yeshua, el Mesías, doy gracias por la unción que pones sobre ella, Señor, y por los corazones que están en este momento recibiendo tu palabra. Amén y amén. Génesis capítulo 26, del versículo 1, y lo vamos a leer hasta el 5, primeramente. Dice así: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Ese es el versículo 1. Recordemos, amados, que lo mismo que fue será, que no hay nada nuevo. Y volvamos a leer el versículo 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Que Yahweh añada luz a esta palabra en nuestros corazones. Versículo 2. Y se le apareció Yahweh y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Amados, por favor, leamos con el entendimiento. Sepamos que el Dios de Isaac es nuestro Dios. Sepamos que somos ese pueblo, amados. Repito el versículo 2. Y se le apareció Yahweh y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Amados, entendamos que todas las promesas hechas a Abraham pasan a Isaac por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mis mandamientos. Una de las cosas que yo recibía de mi Señor cuando oraba y cuando oro por dirección para las familias, para la congregación, para su pueblo, es que el pueblo debemos nosotros estar alineados a su plan, a su propósito, a sus mandamientos. Que esto no es gratis. Necesitamos poder acercarnos a Él confiadamente, sabiendo que estamos haciendo las cosas que a Él le agradan, como dice el apóstol Juan. Las promesas hechas a Abraham
traspasan a Isaac. Pero dice claramente el versículo 5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Por eso Isaac contó con esa gracia del Eterno, que en el tiempo de hambre, que en el tiempo de necesidad, de escasez, seguramente de ansiedades, de temores, de preocupaciones, porque es todo lo que viene a nuestra vida en tiempos de hambre, que en ese tiempo Yahweh se hubiera presentado a él y le hubiera dado dirección y le hubiera dicho lo que necesitaba, lo que tenía que hacer, dónde tenía que estar y qué cosas tenía él que llevar a cabo. Pongan atención, porque necesitamos comprender la palabra, ponerla por obra, no nos dejemos distraer por nada, porque Dios quiere hablarnos, Dios quiere traer en este día a nuestras vidas esa confianza que infunde su voz, la voz de su palabra. Y recordemos, no podremos tener las bendiciones y la guianza del Señor si nosotros no guardamos los mandamientos, los estatutos y los preceptos de Yahweh. Si no caminamos conforme a su palabra, a su deseo, al anhelo de su corazón, es imposible contar con una dirección como la que contaron estos patriarcas, que en el momento preciso él hablaba a sus vidas y les daba instrucción. Veamos el versículo 7. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana. Por eso dijimos al comienzo que la historia se repite. Porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. ¿En cuál tierra? En la tierra que Yahweh le dijo, no desciendas a Egipto, estése allí. Quédese allí, que yo te estoy contigo y yo te bendeciré. Él sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Yahweh. Versículo 13, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy próspero. Y tuvo hatos, muy poderoso, sí, próspero. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y recuerde que la envidia mata, que por envidia venden a las personas. Y todos los pozos, versículo 15, y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Retenga esta palabra, porque algo nos va a enseñar el Eterno. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos, los enemigos, los contrarios, los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac,
apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Este texto es muy interesante porque es una repetición exacta de Génesis capítulo 21. En Génesis capítulo 21 fue donde fue Abraham quien presentó a Abimelec a Sara como su hermana. ¿Y qué pasó con él? Salió de allí después de descubierto su engaño y de haber recibido la protección del Eterno con grandes riquezas. En este caso es Isaac quien presenta a Rebeca como su hermana. Al ser descubierto también recibe como igual que su padre riquezas de parte del rey por temor al protector de Isaac. El Todopoderoso Elohim de Israel llama la atención que al final del evento entre Abraham y Abimelec, Abraham tomó posesión del pozo de Beersheba y en este texto Isaac vuelve a tomar posesión del pozo. Lo que podemos resaltar es la protección de nuevo del Eterno para que su promesa sea cumplida y guardada. Vamos a mirar los pozos de Isaac y qué tan importantes eran y cuál es el significado de los pozos de agua. Los filisteos, después de la muerte de Abraham, los enemigos, habían cerrado los pozos que él había abierto. Es tremendo. Y recordemos, amados, siempre que lo mismo que fue, será. Dice el versículo 18, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres de su padre, que su padre los había llamado. Versículo 19. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, ojo, oiga, aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, que quiere decir contención, porque habían altercado con él, versículo 21, y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna, que quiere decir enemistad. Versículo 22, y se apartó de allí, y abrió el otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, que quiere decir lugares amplios. Y dijo, porque ahora Yahweh nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beersheba y se le apareció Yahweh. ¿Cuándo? Cuando abrieron los pozos de agua viva. Y se le apareció Yahweh aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas porque yo estoy contigo y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Yahweh y plantó allí tu tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Amado, los pozos de agua tienen todo que ver con la Torá, con la palabra del Eterno. La palabra es el agua viva. Y es tremendo cuando leemos aquí que ellos abrían pozos, los enemigos los cegaban, los tapaban de tierra y ellos insistían en los pozos. Hasta que abrió este pozo Rehobot, que quiere decir lugares amplios, y dijo, porque ahora Yahweh nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra.
Y de allí subió a Beersheba y se le apareció Yahweh, ojo, amados, aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Yahweh y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Versículo 26, y Abimelech vino a él desde Gerar, a Usad, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. ¿Por qué vinieron a buscarlo? ¿Por qué volvieron? ¿No lo habían echado? ¿No le dijeron que se fuera, que se había vuelto más poderoso que ellos y que no podía estar allí? Pero Abimelech vino a él desde Gerar y a Usad, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Vamos a mirar esto. Hay una característica de Isaac en las escrituras que describe más profundamente su carácter. En 8 ocasiones, y ahora le voy a dar los textos para que usted mire, en 8 ocasiones es asociado a pozos, a estudio de la Torá, a deleite en la palabra del Eterno. Está en Génesis 24, 62, en Génesis 25, 11, en Génesis 26, 19. Bueno, Génesis 24, 62, 25, 11, 26, 19 y versículos, en el capítulo 26 está en el versículo 19, 20, 21, 22, 25 y 32. Cuente, 8 veces habla de los pozos en la vida de Isaac. Y 8 es un número bíblico que significa nuevos principios. Y pozos representan las aguas, las fuentes de agua viva. La bendición viene a Isaac después de encontrar los pozos. Repito, la bendición viene a Isaac después de encontrar los pozos. Después de sumergirse en la palabra, viene la presencia del Eterno y habla con él y le da cobertura y le da confianza y le dice: yo estoy contigo, no temas. Y ellos edifican altar y adoran al Eterno. Nosotros necesitamos día tras día cobertura del Eterno, la voz del Eterno, la guianza del Eterno, el poder del Eterno, la confianza en Él. Día tras día, cada día se hace más grande la necesidad de estos atributos del Eterno en nuestras vidas. Pero necesitamos destapar los pozos de agua viva. Nuevos comienzos, nuevo principio. ¿Qué significa? Los pozos y el agua viva son símbolos de la Torá. Lo que en otras palabras tanto Abraham como Isaac hacían era enseñar la fuente de la bendición. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos sumergiéndonos en la palabra, en la Torá y estamos enseñando? Nosotros necesitamos entender y tener claro cosas como estas. No podemos buscar la bendición, no podemos esperar la provisión, no podemos tener la guianza del Eterno si nosotros no estudiamos la Torá y no enseñamos su palabra. Donde hay agua, hay vida. La palabra es la vida nuestra. Es el pan. La palabra es el pan que descendió del cielo y da vida a los hombres. Los pozos y el agua viva son símbolos de la Torá.
Lo que en otras palabras tanto Abraham como Isaac hacían era enseñar la fuente de la bendición. Pero necesitamos tenerla dentro de nosotros. Necesitamos ponerla por obra. Donde hay agua y vida. Pero los filisteos, ojo con esto, amados, mire esto. Los filisteos cerraron los pozos. Los filisteos llenaron los pozos de tierra. Cerraron los pozos, los enemigos. ¿Cómo explicar que cierren pozos en un desierto? Solamente la maldad del corazón, solamente los enemigos del pueblo, los enemigos de la luz, los enemigos de la palabra pueden hacer cosas semejantes. Cerrar los pozos de agua viva que ellos habían cavado y habían estado cegando, cerrarlos, llenarlos de tierra. Amados, seamos entendidos. Seamos entendidos. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Los enemigos quieren que nosotros no tengamos acceso, no leamos la palabra, las escrituras, no la pongamos por obra, no la creamos. Eso es cerrar los pozos. Yeshua nos explica, hablando acerca de la luz. Yeshua dijo que la luz había venido al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y no querían estar en la luz para que sus obras no fueran reprendidas por la luz. Así también, el agua viva estaba, la enseñanza de la palabra estaba. Estos hombres se dedicaban a esto, a enseñar. A practicar la palabra del Eterno, pero ellos cerraban las fuentes. Juan 3, 19 y 20. Juan 3, 19 y 20. Juan 3, 19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaban más la oscuridad que la luz, porque sus acciones son malas. Porque todo el que hace el mal odia la luz y tampoco viene a la luz para que sus acciones no sean reprendidas. Y esa es la condenación. La palabra estaba expuesta, la palabra estaba enseñándose. La fuente del agua viva estaban fluyendo. ¿Y qué hacían ellos? La cerraban, la llenaban de tierra. Vida y bendición viene a nuestras vidas como resultado de guardar y enseñar la palabra. Hago una pregunta. ¿Cuánto usted la enseña? Hablemos seriamente. Si yo le dijera a estas dos jovencitas que están aquí en la congregación, ¿cuánta palabra le enseñan sus padres todos los días? ¿Qué responderían ellos? Si yo le pregunto a los hermanos que están aquí y a los que están congregados por internet, por las redes, ¿cuánta palabra enseñan a sus hijos todos los días? O a la familia que tiene alrededor, ¿qué responderían? Recordemos, amados, recordemos que
siempre vamos a encontrar quien nos prevenga y enseñe que hay que cerrar estos pozos, porque hoy no son de bendición de acuerdo a enseñanzas humanas. ¿Cuántas veces te han dicho a ti que no tenemos que estar en la Torá o en la ley porque estamos en la gracia? Que ya no hay que guardar el Shabbat, que ya no hay que celebrar las fiestas, que ya no hay que hacer esto y aquello, que el nombre de Yahweh no es importante, que a Él no le interesa cómo lo llamen, porque Él conoce el corazón y sabe. ¿Cuánto te han dicho? Porque siempre vamos a encontrar quienes nos prevengan y enseñen que hay que cerrar estos pozos porque hoy no son de bendición, porque ya no son vigentes. De acuerdo a las tradiciones, a las enseñanzas y tradiciones de hombres. Hombres religiosos que por desconocimiento quieren a toda costa cerrar los pozos de agua viva, fuentes de bendición. Cuando alguien te diga o te quiera hacer saber de alguna manera que nosotros estamos extraviados, que estamos volviendo a la ley, judaizándonos, reprenda al diablo. Repréndalo. Si quiere hacerlo delante de la persona, hágalo, no le dé miedo. Recuerde que Yeshua estaba delante de Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Seamos determinados, defendamos lo que es nuestra vida, defendamos lo que a nosotros nos va a fortalecer en los últimos tiempos. Esto se le fue la pila. Los nombres de los pozos nos confirman el testimonio de Abraham e Isaac. ¿Se acuerdan de un pozo, cómo se llamaba? Uno que hemos repetido mucho. El pozo del viviente que me ve. Yahweh me ve. Yahweh te ve. Yahweh me ve. El pozo del viviente que me ve. Yahweh verá. Yahweh es mi signo. El pozo que me cuida. El pozo que me cuida. Fue otro nombre de los pozos. El pozo que me cuida. La palabra que me protege. Los mandamientos que me guardan. Etcétera, etcétera. Era un testimonio para aquellos habitantes del nombre y el poder del único Elohim verdadero. Yahweh, el que adoraban y servían. Los filisteos cerraban los pozos en un intento por hacer que los habitantes olvidaran el nombre de Yahweh. ¿Ah? ¿No es esto que estamos viendo nosotros ahora? ¿No nos están diciendo que para qué llamarle Yeshua, que para qué llamarle Yahweh? Que no hay necesidad que nos quedemos con las enseñanzas que tenemos de hace 20, 30 años y cientos y miles de años los otros. Lo que ellos buscaban era que se olvidaran del nombre de Yahweh y siguieran las costumbres paganas de la época. Vida y bendición viene a nuestras vidas como resultado de guardar, les repito, de guardar y enseñar la Torá. Y no le dé miedo, no se deje intimidar. Porque a veces decimos, hermanos, no, qué pena, de pronto dejo de caerle bien. De pronto después ya no tiene amistad conmigo. No importa, usted y yo necesitamos la amistad con el Eterno. Eso es lo que necesitamos. Y déjeme repetir esto.
Siempre vamos a encontrar quien nos prevenga y enseñe que hay que cerrar estos pozos, porque hoy no son de bendición, de acuerdo a enseñanzas humanas y tradiciones de hombres. Se cayeron de la gracia, se salieron del camino, se judaizaron, etcétera, etcétera. Son hombres religiosos que por desconocimiento quieren a toda costa cerrar los pozos de aguas vivas que son fuente de bendición. No hay necesidad de tanto. ¿Para qué 3 horas, 4 horas, el séptimo día, un Shabbat ahí sentados? ¿Para qué? No hay necesidad. La hora viene, hermanos, el día se acerca, amados, cuando tal vez las puertas de este lugar se tengan que cerrar. Cuando tal vez ya no se pueda uno conectar. Tenemos que cavar los pozos ahora. Tenemos que llenarlos de agua viva para el tiempo de la sequía. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Espero que vayan allá y lo leamos juntos. Jeremías capítulo 2 y versículo 13. Jeremías 2, 13. Jeremías está después de Isaías. ¿Estamos? Ya lo encontramos, se perdió. Jeremías se fue con Isaías y con Ezequiel. Andan juntos. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo. Hay una versión que dice: 2 grandes males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. 2 grandes males: dejarlo a él y cavar cisternas rotas. Dejar la palabra es dejar a Yahweh. Porque fácilmente venimos y le decimos que lo amamos, que lo necesitamos, pero que no necesitamos leer su palabra, que no necesitamos enseñarla, que no necesitamos retenerla en nuestro corazón. Eso es mentira. Porque dejarlo a él es dejar la fuente de agua viva. Y es irnos a cavar cisternas rotas que no contienen agua. Le hago una pregunta. ¿Volverás a destapar los pozos de agua viva que el enemigo había cerrado? ¿Estás dispuesto a cavar y a cavar y a cavar y a destapar esos pozos que el enemigo cerró, que tapó, que llenó de tierra? ¿Estás dispuesto a esforzarse, a buscar la presencia del Eterno y a reprender al enemigo que vino a cerrar los pozos, que vino a llenarlos de tierra? Estamos nosotros queriendo completar 40 días de ayuno, de oración, de lectura de la palabra, de enseñanzas. Y es el tiempo, amados. Es el tiempo de volver a la palabra. Ese tiempo es el tiempo de meternos y cegar nuevamente esos pozos.
reprender al enemigo, no permitir que llenen los pozos de tierra. Vuelve a la palabra, vuelve a la Torá, fuente de agua viva. Versículo 27. Versículo 27. Versículo 27. ¿Se acuerda lo que decía el versículo 26? Lo que acabamos de leer. Abimelech vino nuevamente a buscar a Isaac. Y miren la respuesta de Isaac. ¿Por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros. Repito, ¿por qué venís a mí? Pues que me habías aborrecido y me echasteis de entre vosotros. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Y ellos respondieron, hemos visto que Yahweh está contigo y decidimos venir. Lo mismo, escúcheme por favor, lo mismo que fue será. Isaac estuvo firme el principio de las aguas vivas. Fue prosperado por esta causa. Y por haber sido prosperado, los enemigos se levantaron contra él y lo echaron. Le dijeron, vete porque te has vuelto muy poderoso, más poderoso que nosotros estás. ¿Qué hizo Isaac? Chao. Se fue. ¿Pero qué pasó luego? Vinieron a buscarlo y reconocieron que Yahweh de los ejércitos estaba con él. Lo mismo que fue será. Pueden estarnos despreciando ahora. Pueden estar diciendo que nos enloquecimos, que nos judaizamos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si nos mantenemos firmes, si tenemos los pozos de agua viva llenos, si ponemos por obra la palabra, si guardamos los mandamientos, ellos van a ver y van a reconocer que Yahweh está con nosotros. Hemos visto que Yahweh está contigo y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, y entonces conocerán al Dios que nosotros amamos. Y entonces verán que ya no hay nada más que hacer allá y se volverán a nuestro Dios y a nuestro Señor. Cuando vean que nosotros nos paramos firmes, que cavamos los pozos, que llenamos de agua viva nuestra vida, somos prosperados, somos guardados, y entonces vendrán a decirnos, Yahweh está contigo. Haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Claro, lo sacaron de allí. Tú eres ahora bendito de Yahweh. Aleluya. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron, y seguramente que abrió la Torá y les enseñó la palabra del Eterno. ¿No es esto una bendición? ¿No nos habla la palabra del Eterno claramente? ¿No es diferente ahora leer las Escrituras a todo color y conocer y saber cuánto habíamos nosotros pasado por estas Escrituras y nunca habíamos entendido el significado de cada cosa y la bendición que había en cada una de ellos? Versículo 31. Ya estamos terminando. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz.
En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que había abierto y le dijeron, hemos hallado agua. Vamos a repetir el 32. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que había abierto y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beersheba hasta este día. Qué importante era para ellos. Cuánto gozo ellos tenían cuando hallaban agua. Cuando cavaban un pozo profundo para tener agua que brotaba de la tierra, aguas vivas, porque no eran aguas tratadas, eran aguas vivas. Y había que hacer un esfuerzo en el desierto, al calor del sol fuerte. Pero nosotros, hermanos amados, la tenemos en la cabecera de la cama. La tenemos ahí en las manos. No es sino abrir ese libro y ahí está la fuente de agua. Seba quiere decir un juramento. Vamos al versículo 34. Y con esto terminamos. Versículo 34. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Con este último versículo lo dejamos pendiente para que veamos el capítulo 27 de Génesis y entendamos cosas que no habíamos entendido, entendamos cosas que antes de pronto cuestionábamos y hasta cuestionábamos a Rebeca y cuestionábamos al Eterno, por qué las cosas así, cuestionábamos a Jacob, pero que la palabra del Eterno nos enseñe que la rebeldía trae consecuencias sumamente peligrosas y difíciles. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Recordemos una cosa. Recordemos que Abraham había ordenado buscar la novia para Isaac de su parentela. Así que el matrimonio de Esaú con una mujer pagana era parte de la historia y de su pensamiento y de su corazón endurecido, lleno de rebeldía, lleno de maldad, de desprecio a la palabra del Eterno, al llamado del Eterno, lleno de resentimiento, de odio, de rencor. Y buscaba vengarse de sus padres, haciendo todo lo contrario de lo que ellos habían establecido, de lo que la palabra del Eterno había establecido. Así que, amados, hasta aquí el capítulo 26, espero haya sido de bendición, haya recibido exhortación de parte del Eterno y haya recibido una resolución en su corazón por los pozos de agua viva. Recuerde, destapar los pozos que el enemigo tapó, que el enemigo cerró, que el enemigo llenó de tierra, de basura. Amén. Gloria a Dios, amados. Entonces continuamos con la programación de esta tarde. Dios los continúe bendiciendo y que esta palabra se haga carne en nuestro corazón y que la pongamos por obra para la gloria
y la honra de nuestro amado Elohim. Dios.